Seguimos en la primera carta de Juan y hoy nos toca la segunda parte del capítulo número 1. Y el título del mensaje en esta oportunidad es Perdonar y limpiar. Perdonar y limpiar. ¿Alguna vez te has dado cuenta que hay una diferencia entre perdonar y limpiar? Esto es lo que dice precisamente este pasaje de la Escritura. Un detalle para que lo tengamos en cuenta. Cada vez que Dios nos pide que hagamos lo mismo que Él, solamente nos pide la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Dios perdona y limpia. En cambio, Dios solamente nos pide a nosotros que perdonemos. La capacidad de limpiar la maldad no la tenemos nosotros. Es por eso que muchas veces cuando nos cuesta perdonar a alguien, porque sabemos que lo va a repetir. Nos cuesta decirle a esta persona, te perdono, te libero, no me debes nada, porque sabemos que lo va a volver a cometer. En cambio, cuando Dios perdona, tiene aparte la capacidad de quitar, limpiar la maldad. Dice el texto en 1 Juan 1, 5 al 10, dice así la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Hasta allí nomás nuestra lectura. Recordemos que tenemos tres maneras de estudiar este pasaje bíblico. Hoy solamente vamos a hacer una. Hoy es la predicación de este pasaje, pero aparte tenemos dos más. En los grupos de fe seguimos desarrollando y vemos algunos puntos más que hoy en este momento no los vamos a desarrollar. Y aparte tenemos la tercera, que en el curso bíblico de 1 Juan también se amplía un poco más algunos conceptos, ¿sí? Así que tres porciones tenemos de esta 1 Juan, la predicación, el grupo de fe y también el curso bíblico que tenemos. ¿Qué es pecado? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la palabra pecado? La palabra pecado viene de peca. Las pecas que tenemos en la cara, que precisamente una peca significa una mancha. Y de ahí viene que el pecado es una mancha, es un error, ¿no? De ahí viene nuestra famosa palabra pecado, de las pecas. Así que la próxima vez que te veas una peca en la cara, hay algunos que tienen y hay otros que no tienen pecas, ¿no? Pero de ahí viene la palabra pecado, de ahí viene la palabra pecado, que significa precisamente mancha. Pero no todos los pecados son iguales. Aunque muchas veces lo hemos oído y lo hemos oído una y otra vez, todos los pecados son iguales. No, todas son faltas. Pero en la Biblia hace algunas diferencias entre unos y otros. Por lo general hay tres diferentes tipos de pecados en la Biblia, tres diferentes tipos. Vamos a dar ahora algunos ejemplos para que nos demos cuenta. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no reacciona? ¿Por qué Dios no se levanta y dice, bueno, hasta aquí nomás? Porque hay tres tipos de pecados diferentes, como si fueran tres niveles. Pero con esto no quiero decir que alguno no sea pecado o que alguno no sea grave, pero es muy importante saber la diferencia. Dice 1 Juan 1, del 8 al 9, si afirmamos que no tenemos pecado,
nos engañamos. Si confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdonará y nos limpiará. Esta expresión, no tenemos pecado. Claro, en nuestro tiempo uno diría, pero esto es ilógico. ¿Quién puede decir que no tiene pecado? En el tiempo del apóstol Juan, sí había un grupo de cristianos que habían entendido mal el concepto o se dejaron engañar por las influencias griegas y entonces empezaron a decir que ellos no pecaban, sino quien pecaba era el cuerpo. Pero como el cuerpo para Dios no le servía, no le interesaba, lo único que a Dios le interesaba era el espíritu no podía pecar, porque el espíritu era un ser que no se puede tocar. En cambio, el cuerpo, que es material, era quien hacía la acción mala. El espíritu no. Y este concepto falso que se empezó a mover entre la iglesia, separó a la iglesia y dividió la iglesia en dos facciones. Los que pensaban que no pecaban, sino que su cuerpo pecaba, pero ellos que eran su espíritu, que era lo más importante, no pecaba, y los otros que decían, no, es todo lo mismo. El espíritu es el que piensa, el que siente, el que desea, y el cuerpo es el que ejecuta eso. En definitiva, espíritu y cuerpo están pecando. Pero algunos decían, yo no he pecado. Por eso dice el apóstol Juan, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos, nos estamos engañando. Una cosa es pensar que voy a hacer algo malo y después ejecutarlo. Si no lo ejecuto, entonces no he pecado. Pero si pienso en hacer algo malo y lo ejecuto, desde luego ya es pecado. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdonará y nos limpiará. La condición para poder recibir el perdón y la limpieza de Dios es precisamente la confesión. ¿Y cuánto nos cuesta confesar? ¿Cuánto nos cuesta decir, me equivoqué? Justificamos con justificaciones que a veces no tienen ni sentido. No, lo que pasa es que yo te dije, lo que pasa es que justo pasó una mosca por ahí y me entretuve. ¿Has visto cuando la policía de tráfico nos detiene y dice, documentación por favor? Sí, ¿pasa algo? Le presentamos todo. Después que la mira todo, dice, ¿pasa algo? Y sí, es que usted venía a una velocidad superior a la permitida en este trayecto. Lo que pasa, y ya empieza la justificación, es que estoy muy apurado, es que ¿sabe lo que me ha pasado? Aunque usted no me va a creer lo que me ha pasado. No me digas. Siempre echamos mano a la justificación. Y es un ejercicio que tenemos que aprender, porque rompe nuestro orgullo. Si nos hemos equivocado, el primer paso es decir, me equivoqué. Pero nos cuesta horrores decir, me equivoqué. Nos acostumbramos tanto a justificarnos que al final se nos escapa esta parte. Y ojo, porque hay un paralelo aquí. No nos engañemos. De la misma manera que nosotros nos justificamos delante de las personas, lo hacemos también delante de Dios. No, Señor, lo que pasa, tú vas a comprender esto. Y Dios dice, mira, te estoy esperando que me digas que te equivocaste. Te estoy esperando que digas que metiste la pata, que lo hiciste queriendo o no queriendo, pero di simplemente, me equivoqué. Perdóname, Señor, ¿no? Pero muchas veces retrasamos el perdón de Dios y la limpieza de la inclinación de la maldad porque nos falta la confesión. ¿Qué es pecado? Primera acepción. El 90% de las veces que se menciona la palabra pecado en la Biblia tiene este sentido. El sentido de errar, de equivocarnos. Siguiendo el ejemplo de errar al blanco o fallar en el objetivo. Quiero que mires la imagen.
¿Cuántas flechas dieron en el centro? Ninguna. Pero hay alguna cerca, ¿no? Hay alguna cerca por ahí. Pero, a ver, a la hora de justificar, ¿qué diría una persona? Bueno, no han dado ninguna en el centro, pero estaba cerca, ¿no? A ver, no has dado en el centro. Pero bueno, me acerqué un poquito. El hecho de reconocer que no lo alcanzamos, que nos equivocamos. Por ejemplo, hacemos una comida, y acá hay un ejemplo de donde aparece la palabra error, o equivocación, o fallar. Hacemos la comida y nos olvidamos de ponerle la sal. Nos equivocamos, nos olvidamos, erramos. ¿Ha sido agrede? No, no ha sido agrede. No ha sido agrede. A lo mejor nos despistamos por algo, a lo mejor nos faltó un poco más de instrucción, de práctica, pero no ha sido agrede. Y esta es muy importante. Esta acepción de la palabra pecado es precisamente cuando nosotros cometemos una falta y no nos damos cuenta, pero después nos damos cuenta o alguien nos lo señala. ¿Has visto que cruzaste el semáforo en rojo? Sinceramente, ni lo vi, porque estaba pensando en otra cosa. Y efectivamente, puede haber sido eso. Puede haber sido que pasé el semáforo en rojo, pero estaba pensando en otra cosa. Y este es el primer sentido de la palabra pecado. Levítico 4. Veamos el ejemplo. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguien viole inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Y había que ofrecer un animal. Acá sigue el ejemplo. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio. Y acá, a lo mejor, con esto te desayunas. Nosotros muchas veces pensamos que todos los pecados antes de Jesucristo que muriera en la cruz como el sacrificio por el pecado de toda la humanidad, antes de Jesucristo, tenemos el concepto de que antes, cuando una persona cometía una falta, tenía que ofrecer el sacrificio. Por cualquier falta, tenía que ofrecer el sacrificio. La falta fuera grande o fuera pequeña, tenía que ofrecer el sacrificio. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. En el Antiguo Testamento nos dice que si yo cometo una falta, y aquí aparece precisamente el sentido del primer concepto de la palabra pecado, equivocadamente, inadvertidamente, tengo que ofrecer el sacrificio. Tengo que ofrecer la ofrenda. Pero ¿qué ocurre cuando lo hago agrede? ¿Qué ocurre? Sigamos adelante. Pecado. Primera acepción, errar, fallar. O sea, una equivocación. Una equivocación. Ni voy a leer las palabras hebreas porque no quiero que nadie se vaya con decir la palabrita esa, pero si alguien quiere profundizar, ahí tiene el dato, ¿sí? La segunda acepción, transgredir. ¿Qué es transgredir? Es cuando yo rompo, pero agrede, ¿no?, un mandato. De pronto me dicen, no se puede cruzar el semáforo en rojo. Y yo digo, ¿a mí qué me interesa? Yo cruzo como se me da la gana. Yo paso en rojo. Y que venga alguien a discutirme. Pero tú sabes que la ley dice eso. Tú sabes que la normativa dice eso. Entonces tú haces lo contrario. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto en esta situación? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Vale? Esta es la segunda acepción de la palabra pecado. Y la otra, que es muy parecida, que es cuando uno se rebela. Cuando uno se rebela. Y entonces uno rechaza la autoridad.
Típica frase. ¿Qué me vas a decir tú de cómo hacer las cosas? Le decimos al jefe de nuestro trabajo, o le decimos a nuestro padre, o a nuestra madre, o le decimos a un líder, o a alguien que de alguna manera nos está coordinando. Nos rebelamos contra esa autoridad. Y yo digo, no lo voy a hacer. Por más que tú me digas que lo hagas, no lo voy a hacer. Fíjate, las dos son muy parecidas. Las dos son muy parecidas. Una, hago lo que yo quiero, y la otra, me rebelo en contra y digo, no voy a hacer nada. Me rebelo contra la autoridad, ¿no? Veamos un ejemplo. Éxodo 21:13. Si el homicidio no fuese intencional, pues estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designare. Es cuando uno comete una falta y dice, no lo hice a propósito, no lo hice a propósito. Justo apreté el pedal en el coche, apreté el pedal que no correspondía y al final en vez de frenar, aceleré. Esto pasa en los que tienen caja automática. Al final, aceleré, ¿no? Y estampé el coche contra el muro, maté a la persona o lo que sea. No ha sido intencional. Pero claro, toda la gente te quiere comer vivo. Toda la gente dice, tiene que pagar por esto. Y acá es muy interesante, porque acá dice la Escritura que es como que Dios sabe que esto no ha sido intencional. Entonces Dios permite que se vaya a una ciudad de refugio, que se le llamaba en aquel lugar, que era la persona que había cometido la falta, había matado a alguien, o de pronto se le estropeó algo que le había prestado la otra persona y no lo puede devolver, y entonces huye para allá, porque todos se lo quieren comer vivo, pero Dios le da la oportunidad porque se sabe que no ha sido intencional. Dice el versículo 14, si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Y acá nos preguntamos, ¿pero no puede ofrecer un sacrificio por su falta, por su pecado? No, porque este es un pecado de muerte. Estoy utilizando la famosa frase que utiliza 1 Juan capítulo 5. Esto es pecado de muerte. O sea, en el Antiguo Testamento estaban los dos tipos de pecado. Aquellos por los cuales tú podías ofrecer el sacrificio y los otros que no había sacrificio, directamente a la muerte. Y algunas cosas, claro, cuando tú lees del Antiguo Testamento, claro, uno queda horrorizado porque dice, ¡wow! Quien se rebelaba contra los padres, muerte. ¡Wow! Tú dices, ¡wow! Esto es bastante difícil, bastante difícil. Bueno, había que ver el contexto. ¿Por qué se declaraba la pena de muerte a ciertas acciones que ahora, por ejemplo, para nuestro tiempo, digamos, no, esto lo puedo solucionar, pero en aquel tiempo no. Por eso cuando leemos el Antiguo Testamento recordemos una cosa, no todas las faltas podían ser subsanadas con un sacrificio. Aquellas que formaban parte del error, sí, pero aquellas que eran agrede intencionalmente, se rebelaban contra la autoridad, era muerte. Pensando en esto, después tómate tu tiempo y cuando leas la Escritura te darás cuenta por qué algunas acciones de Dios terminaron en que la persona terminó muerta y otras acciones no. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios reaccionó así? Porque había algunos pecados que terminaban en muerte y otros que no. Que había que dar la restitución o había que reparar el daño. Y cada vez que se ofrecía, y esto es muy importante entenderlo, el sacrificio o la ofrenda era en primer lugar para reparar el daño. Dice el profeta Natán, le dice a David, había un hombre que tenía una ovejita, una sola chiquita, ¿no? Y había un rico que tenía un montón de ovejas. Y un día llega una visita y en vez de matar alguna de sus ovejas, le quita la oveja
al que tenía una sola. Y dice el rey David, ¡uy, eso es un horror! Tendrían que matarle a esa persona. Pero después dice, tiene que pagar 4 ovejas por la que le quitó. Y eso era precisamente lo que decía la ley de Moisés. Que si tú matabas una oveja por error, ¿no? Entonces tenías que dar 4 más. Zaqueo va a decir exactamente lo mismo. Si yo he defraudado a alguien en algo, daré 4 veces más. Era precisamente lo que decía la ley de Moisés. Y fíjate que Zaqueo lo dice, si yo hubiera defraudado a alguien, no está diciendo yo he defraudado, es como que está diciendo si inconscientemente, por error lo he hecho, entonces voy a dar 4 veces más. ¿Qué dice 1 Juan 5, 16 al 17? Solamente para que lo leamos, no lo vamos a analizar, pero para que veamos que en el Nuevo Testamento, precisamente aquí en la carta que estamos estudiando de Juan, se hace esta diferencia. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. A nosotros se nos tiene que quedar esta frase del versículo 17. Toda maldad es pecado. O sea, toda maldad nos separa del vínculo con Dios. Toda acción equivocada que hagamos agrede o sin la intención, desde luego nos separa de la comunión con Dios. Pero las consecuencias muchas veces son diferentes. ¿Te acuerdas Ananías y Zafira? Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Mira, voy a volver hacia atrás. ¿Cuál de los 3 te parece y cómo termina? Ananías y Zafira. Un día llegan, porque todo el mundo vendía lo que tenía y se lo daba a los apóstoles para que lo repartieran entre todos. Y Ananías y Zafira tenían una propiedad, la venden, se quedan con la mitad y la otra mitad se la dan a los apóstoles. Y le preguntan por ahí, ¿y qué tal la venta? Genial. ¿Y cuánto salió? 50.000. Pero en realidad había salido 100.000. 50.000 era lo que estaban trayendo ahí. Los otros 50 se lo guardaron en la casa. Entonces le preguntan, tampoco te han dado 50.000. Digo, bueno, está escasa la situación ahora de la venta de propiedades. ¿Qué dice la Escritura? Que Ananías y Zafira, ¿qué ocurre? Pues caen muertos. ¿En cuál de los 3 te parece que entra? Muy bien. Puede ser transgredir porque, claro, lo pensaron, ¿no? Y dijeron, lo vamos a planificar así. Pero fíjate que aparte de eso, muy bien lo que habéis respondido, pero aparte de eso, dice Pedro, no me habéis mentido a mí ni a los hombres, sino que habéis mentido a Dios o al Espíritu Santo. Fíjate, es como que ahora le tira lo otro, rebelarse contra la autoridad de Dios, muerte. Por eso muchas veces decimos, ¿pero por qué ocurrió eso? Bueno, acá vemos precisamente una diferencia. Volvamos a lo nuestro. Si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura que Dios puede perdonar el pecado y limpiar la maldad. Perdonar el pecado y limpiar la maldad. Son 2 acciones diferentes. Perdonar el pecado y limpiar la maldad. Ahora, te pregunto, nos preguntemos, seamos sinceros en cuanto a esto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios conscientemente, limpia mi maldad? Por lo general, lo que decimos es, Señor, perdóname la última vez, no lo hago más. Señor, perdóname y ya sé que lo tengo que hacer de otra manera, perdóname. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que le hemos dicho a Dios, mira, Señor, es la 8ª vez que ya vengo aquí diciéndote que me perdones y me da vergüenza? Tú sabes que mi inclinación es volver a hacerlo una y otra vez. Así que lo que te pido es que limpies
quites de mí esta inclinación, esta maldad que tengo. Esto que me lleva a repetir una y otra vez, una y otra vez. Fíjate que una cosa es decirle al Señor, perdóname. Y otra cosa es ponerte en las manos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que este Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida. Qué bueno sería que entre nosotros nos dijéramos, ¿y cómo te está yendo? He vuelto a caer, pero ojo, Dios está trabajando en mí. A mí me gustan esos hermanos que dicen, Dios está trabajando en mí. Dios me ha puesto ahí sobre la mesa y está trabajando en mí. El Espíritu Santo está trabajando en mí para que yo pueda superar esto. A esto se refiere limpiar la maldad. Perdonar, por un lado, la acción y limpiar la inclinación que tenemos a repetir de nuevo esa acción. No tiene sentido decirle a Dios, Señor, perdóname, 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 perdóname. Y el Señor dice, bueno, pero está bien, yo te lo perdono todo, pero ¿cuándo será el día que me digas que quieres cambiar? ¿Cuándo será el día que me digas, bueno, pero podemos hacer algo más? Aparte de perdonarme y olvidarme de lo que has hecho, podemos ayudarte para que puedas cambiar esa actitud, esa inclinación que tienes. Qué bueno sería que en esta semana pudiéramos decirle a Dios, no solamente perdóname, sino también trabaja en mí, limpia mi maldad, ayúdame a superar esta inclinación que me lleva a cometer esta acción mala. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es la confesión? ¿Qué es la confesión? La confesión es decir, doy fe que, eso es lo que significa la palabra confesión, doy fe que yo hice esto. Reconocer, es reconocer, es reconocer. Ahora, yo no puedo confesar por ti, tú no puedes confesar por mí, sino que cada uno, de acuerdo a cómo lo vive, lo experimenta, lo siente, lo reconoce en su vida, puede decir, Señor, esto así, está así. Muchas veces nos hemos encontrado entre hermanos y vemos que hay algunos que lloran desconsoladamente por una acción mala que han hecho. Y entre nosotros decimos, bueno, pero no es para tanto, no es para tanto. Pero ojo, esta persona sí lo sufre para tanto. Sí se da cuenta que esa falla, ese error, ese desliz, ese pecado que ha cometido, realmente ha sido malo para la comunión que tiene con Dios y llora desconsoladamente. ¿Cuál de los discípulos lloró desconsoladamente? Pedro, porque Pedro le había dicho a Jesús, yo no te voy a negar, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, mira Pedro, me vas a negar, pero cuando te levantes de eso, cuando te restaures, cuando de alguna manera puedas reconocer y te vuelvas a poner en pie, entonces ayuda a tus hermanos, confirma a tus hermanos, ¿no? Y Pedro va con la idea de que no lo va a hacer. Y cuando llega al lugar donde a Jesús lo habían tomado preso, él dice la Escritura que asegura tajantemente, jura que no lo ha conocido a Jesús, que no es discípulo de él. Y es interesante que este juramento judío siempre ponía a Dios por testigo. Más o menos sería algo así la frase, pongo a Dios por testigo de que a este hombre no lo conozco. ¿Quién es este Jesús? Pongo a Dios por testigo que a este Jesús yo nunca he sido discípulo de él. Después cuando se retira, después cuando ve en qué ha terminado todo, Pedro tiene que llorar desconsoladamente. Nadie puede ir a Pedro a decirle, no, Pedro, no llores, no es para tanto. Sí, llora, porque precisamente esa es la confesión verdadera. Ese es el reconocimiento verdadero, donde uno se arrepiente y dice, he metido la pata y esto no es tan fácil. Tengo que de alguna manera reconocer delante de Dios
que lo he hecho mal y que me he embarrado hasta el fondo. Si confesamos nuestros pecados, Dios puede perdonar, aparte puede limpiar y como consecuencia esto nos da libertad. No solamente el perdón del pecado, y recuérdate que la palabra perdón, don, ya sabemos lo que es. A ver, ¿qué es un don? Un regalo, ¿sí? Perdón. El don es el regalo, pero el en latín es por el regalo. Cuando uno pide el perdón, lo que pide es que no me lo cobres. Eso es lo que está diciendo. Cuando uno pide el perdón es no me lo cobres. No quiero tener deuda contigo. Y entonces tú le dices a la persona, te perdono. En otras palabras, te lo regalo. No me debes nada. Tú le das una cachetada a uno, le golpeas a uno, le agredes a uno, hablas mal de esa persona y entonces, claro, necesitas ahora pagar por ese daño que has hecho, por lo que hemos hecho. Y el otro nos dice, te perdono. En otras palabras, te dono, te regalo, ¿sí? No te cobro nada y es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Este es el perdón. Pero claro, nosotros nos damos cuenta que aparte de perdonar, que Dios nos perdone, necesitamos cambiar. Y entonces la verdadera libertad del pecado es no solamente cuando Dios nos perdona, sino también cuando nos limpia de toda maldad. Cuando esa transformación que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva ahora a no volver a caer en lo mismo. Dios me perdona, Dios me limpia, pero, y esto lo vemos en la consejería, viene la persona y nos dice, ¿sabes qué? He hecho algo horrendo, no me lo va a perdonar nadie nunca. No, no te preocupes, Dios te va a perdonar. Y le guiamos a la persona a la confesión, le guiamos a la persona a recibir el perdón de Dios. Si quiere llorar, va a llorar. Si quiere realmente contar los detalles, los va a contar. Pero le falta algo. Y algunos de nosotros a veces, sin esa experiencia que nos falta, ¿no? Le decimos, tú no crees en el perdón de Dios. Dios te ha dicho que te perdona y te perdona. Lo tienes que creer y punto. No, es que falta algo. Y a veces algunos de nosotros no lo entendemos. ¿Y qué es lo que falta? No, lo tiene el arrepentimiento. Ha llorado. Se da cuenta del error que ha cometido. No quiere volverlo a cometer más. Pero es como que le falta algo. Cuando nos encontramos con este caso, puede ser el tuyo, puede ser el mío, en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Cuando ha habido una infidelidad en la pareja, entonces el uno le dice al otro, perdóname. En otras palabras, no me cobres, perdóname. Y el otro dice, yo no sé si te puedo perdonar. Pero después pasa el tiempo y dice, sí, está bien, te perdono. Pero ojo, no lo vas a volver a hacer a esto. No, te prometo que no lo voy a hacer más y esto, lo otro y demás. Y ahí queda la cosa. Pero ahora lo vemos desde el otro punto de vista. Viene la persona y dice, mira, perdóname, he hecho algo fatal, yo sé que esto va a romper nuestra relación y demás, pero te pido perdón. Y entonces la otra persona le dice, no te preocupes, yo te perdono. Y realmente le perdona. Pero la persona dice, pero tan fácil, no, yo creo que yo no soy digno de tu perdón. Yo creo que aquí esto no va a ser lo mismo. ¿Qué falta? Dice Lucas 19, 5 al 9. Llegando a un lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Voy a quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa.
Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador, o sea, con uno que se ha desviado. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús. ¿Te acuerdas cuál era el significado de la palabra salvación? Que tenía por lo menos 3 sentidos en la Biblia. La palabra salvación, aparte de la salvación del alma, también tiene que ver con la sanidad, pero también tiene que ver con la libertad. Por eso Jesús le dice, después de haber oído lo que Zaqueo dice, ha llegado aquí la sanidad. Ha llegado aquí la liberación a esta casa. Ha llegado la salvación, en el sentido más amplio de la palabra. O sea, esta persona, Zaqueo, realmente va a ser una persona libre, sana interiormente, salva, desde luego. ¿Pero por qué? Porque no solamente recibe a Jesús en su casa, no solamente se identifica con él, con su obra, con su enseñanza y demás, que eso es lo que significaba sentarse a la mesa. Uno se sienta a la mesa con alguien con el cual comparte y está de acuerdo. Por eso todo el mundo decía, Jesús se metió en la casa de un pecador. No, está de acuerdo con él, pero ahora lo miremos a la inversa. Zaqueo invita a Jesús a sentarse a su mesa. Quiere decir que está de acuerdo con lo que Jesús enseña. Está de acuerdo con su persona. Y entonces al final ocurre esa transformación. Zaqueo dice, si he defraudado a alguien se lo devuelvo 4 veces más. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado a Zaqueo a hacer este compromiso que había asumido delante de toda la gente? Dios me perdona, Dios me limpia, pero yo tengo que hacer algo, muchas veces, y nos hemos olvidado de eso. Yo restituyo. Volviendo al ejemplo de la infidelidad en la pareja, ahora hay que mostrar fidelidad. Ahora hay que demostrar que realmente amamos, que queremos. Lo mismo nos pasa con nuestro vínculo con Dios. Yo puedo decir, sí, Señor, perdóname, yo he sido infiel a tu causa, Señor, no lo voy a hacer más y demás. Vale, está bien, te perdono. Señor, trata conmigo, yo trato contigo, pero ahora vuelve a hacer las obras del principio. Ahora demuestra a través de tus acciones que el perdón ha llegado a tu vida, que Dios está trabajando en tu vida. Y esa es la restitución. Esa es la reparación por el daño que hemos hecho a otra persona o en nuestro vínculo con Dios. Si no hay esto, muchas veces nos queda ese vacío, esa incertidumbre de decir, pero ya no es lo mismo. Pero podemos nuevamente recuperar el vínculo con Dios si volvemos a hacer las obras del principio, si volvemos a hacer aquello que Dios nos había encomendado, si retomamos aquel ministerio que el Señor nos había puesto por delante. Dios, podemos decirle en esta hora, perdóname y límpiame. Dios, perdóname y límpiame. Te invito a que puedas cerrar tus ojos, yo los voy a cerrar en este momento.